armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El aeródromo de Getafe era un hervidero. Todos los pilotos debían permanecer acuartelados. Los mecánicos revisaban los aviones y los preparaban para la acción, mientras que la vigilancia del perímetro de la base había sido reforzada con doble guardia. Cuando llegaron a la jefatura del grupo, se cruzaron con la calle y otro sargento. Se pararon un momento y se saludaron. Con gesto grave, la calle les informó de que se les había asignado el mando de la primera escuadra. Entre un grupo de pilotos que conservaban en la plaza de armas se encontraba el alférez Pardo Pimentel. Al verlos, se acercó a ellos y saludó a Salas. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo para conocer las alas heroicas españolas. Para ello, contamos con la ayuda de Manuel Parrilla Gil, que va a ser el comandante de este vuelo por los aires españoles y de media Europa. Hola, Manuel. Muy buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? Encantado de contar contigo y que nos ayudes en este vuelo por el tiempo, ¿no? Y para conocer un poco a héroes del aire, ¿no? Estos ases del ejército español, ¿no? Digamos, del ejército del aire y también de las alas republicanas, ¿no? Digamos, de los dos bandos de la guerra civil y también un poco de los dos bandos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque hubo españoles en los dos bandos. Así es. Bueno, primero de nada, muchas gracias. Es un verdadero honor estar en un legendario podcast de historia militar como es este, que escucho desde hace muchísimo tiempo. Y nada, te doy las gracias por invitarme. Y sobre todo en este formato nuevo que creo que está siendo un gran éxito, por lo que veo. Y bueno, pues has empezado narrando una escena que prácticamente yo diría que es donde empezó todo, ¿no? En cuanto a lo que es la aviación de caza, ¿no? Getafe era el centro neurálgico de nuestra aviación y ahí estaban los mejores pilotos y las mejores unidades, ¿no? Y en esos días, pues, pasaron muchas cosas que luego, pues, desencadenaron lo que fue la guerra en el aire, que es lo que narramos en el libro Sol y Moscas, donde intentamos hacer un recorrido por toda la historia en la que los pilotos españoles participaron en batallas aéreas. Uh-huh. Entonces, evidentemente, todo eso se inició en la Guerra Civil. Anteriormente, pues, la aviación se había utilizado pues, en la Guerra de África, donde no había habido batallas aéreas. Prácticamente todo había sido apoyo a las fuerzas terrestres. Y luego, pues a lo largo de la Guerra Civil se producen muchísimos combates y además que la aviación evoluciona de una forma exponencial, ¿no? Algo que luego se aceleraría todavía más durante la Segunda Guerra Mundial, que teníamos pilotos españoles en los escenarios del Frente del Este en los dos bandos, ¿no? Porque tuvimos representantes tanto en la aviación de caza en las 5 escuadrillas azules, la última de las cuales no llegó a combatir, pero sí que estuvieron allí haciendo guardias, y también pues los aviones de enlace que enlazaban Berlín con la división azul y con las escuadrillas azules. Y luego, por otro lado, pues teníamos a muchísimos pilotos que llegaron allí de muy diferentes formas, que podemos analizar un poco más adelante, y que formaron parte de las Fuerzas Aéreas Soviéticas, de las VVS, como pilotos de caza, de bombarderos, de aviones de apoyo, de reconocimiento y, bueno, en un gran número también. Hoy vamos a, después de un poco introducir tu obra, ¿no? Y el porqué de tu libro, digamos, de esta serie de relatos cortos, vamos a conocer un poco estos años, digamos, dorados
alguien pensará que no es exacto el término, pero sí que son años dorados de la aviación militar, ¿no? Es decir, es cuando el ejército español y los españoles en distintos ejércitos tienen mayor desarrollo, digamos, bélico, ¿no? Y adquieren mayor experiencia de combate. Porque hasta ese momento, como bien dijiste, España había usado los aviones como apoyo terrestre, es decir, apoyo cercano a las tropas de infantería en el RIF y poco más, es decir, no se había utilizado en batallas aéreas. Ya iremos viendo un poco el desarrollo del arma aérea en estos momentos, ¿no? Que más o menos podemos decir que este programa va a tratar el conflicto de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial en ese marco temporal. Seguro que tienes más historias que contar en otros libros si algún día te decides ponerte a escribir, que seguro que pasará por tu mente esa idea. Algo que tengo que destacar de este libro es que, aparte de tus relatos cortos, que están muy bien descritos, los combates, el pensamiento de los pilotos, ¿no? Te pones un poco a explicar, ¿no?, quién está dentro de un caza, ¿no? No solamente es un avión que combate, sino una persona que lo pilota y tiene sus motivos para luchar, y lo explicas en la novela. Bueno, en las novelas, porque son muchos relatos cortos. Pero también tengo que destacar que todo el libro gira en torno, ¿no?, a tus letras, a tus palabras, pero también a los cuadros de Carlos Alonso, que es amigo del blog, tiene varios artículos ya publicados hace tiempo en el blog y es uno de los pintores en tema, digamos, aeronáutico, ¿no?, mejores del momento. Es decir, no solo pinta en España, sino que también sus obras sirven para muchas maquetas, revistas de aviación en todo el mundo. Por lo tanto, es un honor, ¿no?, conocerlo. Yo digamos, el mundo de Bellum Artis, y para ti seguro compartir con él este libro, ¿no? Sí, bueno, evidentemente el libro no sería lo mismo sin Carlos Alonso. Eso es algo que está muy claro, y cualquiera que vea las ilustraciones, pero no solamente las ilustraciones. Carlos Alonso conoce muy bien la aviación de la época, conoce al mínimo detalle todos los aviones que aparecen en el libro y bueno, yo conocía su trabajo previamente porque, bueno, él publicaba, aparecía en varios blogs especializados y grupos de Facebook, conocía también su página web, pero a él no lo conocía personalmente. Entonces, milagros estos de la tecnología, que además cada vez pues se va desarrollando más con esto de la crisis sanitaria que llevamos ya un año viviendo, ¿no? Pues prácticamente no nos hemos visto y sin embargo hemos podido colaborar y muy bien, ¿no? Sí. Carlos no solamente ha puesto imágenes sin las que sería muy difícil entender algunos de los combates, y además de mucha calidad. Bueno, que ahí detrás podéis ver el combate, el derribo de Sarrió a un Heinkel 59, primer derribo nocturno, con un avión muy extraño en la Guerra Civil, que fue el de Botín 510, ¿no?, que solamente había 2 ejemplares. Hay dudas sobre si había un tercero y en ese momento solo quedaba uno, ¿no? Eso Carlos lo expresa. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, la forma que tiene de expresarlo. Y luego, tengo que decir que él ha hecho la corrección de mesa de cada capítulo. Hemos trabajado en equipo y la verdad es que me ha sido de gran ayuda, y yo, que soy piloto de caza y que he vivido esos años, ¿no? Pues por analogía con lo que es el combate aéreo, no es lo mismo ir solo al combate aéreo que ir con un buen punto, que ha sido Carlos, y que me ha ayudado un montón en todos los combates que he tenido que librar durante esas 350 páginas. Manuel, combate de caza, o sea, piloto de caza, ¿de qué modelos? Bueno, yo tuve la suerte cuando ingresé en la academia de que todavía hacíamos un curso inicial en la buque. Entonces he volado biplanos de época, ¿no? Un avión de los años 30, que además en esa época lo volábamos sin radio y también sin motor de arranque, y bueno, en Granada, en un campo de tierra, con pues, una cosa muy clásica y muy fuera de época, ¿no? Y eso para mí fue una enorme suerte. Y luego, bueno, pues pasé por la academia, por el 101,
conseguí plaza en la escuela de caza, allí volé el F5, luego volví al 101 durante un tiempo y luego la época, digamos, culmen profesional como piloto de caza, pues estuve volando en Mirage F1, en Albacete. Sí. Ese es un poco mi recorrido por el ejército del aire y por la aviación de caza. Me imagino que, no sé, el pilotar un avión, las sensaciones deben ser parecidas, ¿no? Pero digamos, la importancia un poco, no sé si lo que voy a decir es una burrada, Manuel, o no, pero la importancia de la persona, ¿no? Digamos, de las habilidades del piloto de estos aviones más antiguos comparado con los aviones más modernos, ¿sería similar o era mayor, digamos, la importancia de un buen piloto antes que ahora? Bueno, yo creo que la evolución tecnológica ha sido igual tanto para la aviación civil, la aviación de transporte, como para la aviación de caza, que quizás un poco más pronunciado, ¿no? Y el proceso es el mismo. O sea, en un principio, pues, el piloto tenía unas labores a nivel de controlar el avión y de navegar viendo el terreno y conociendo. O sea, la importancia del piloto en los años 30 y en los años 40, hoy día, pues, el piloto es más gestor, ¿no? En el sentido de que tiene muchísimo apoyo, tiene mucha información, tiene muchas ayudas para el pilotaje, porque, bueno, los pilotos automáticos hoy día prácticamente un avión de transporte, pues, aterriza solo en condiciones de niebla, que parece increíble que el avión haya podido aterrizar con 50 metros de visibilidad. Y bueno, y los aviones de caza pues pasa igual, ¿no? El nivel de sensores, data link, comunicación con los aviones de radar, los AWACS o los radares de defensa de superficie, los sensores infrarrojos, toda esa información que tiene el piloto, que la tiene que seleccionar y tal, pues lo complicado es gestionar todo eso, ¿no? Pero el pilotaje es más fácil cada vez. Lógicamente la tecnología ha ido en esa dirección, ¿no? A intentar ayudar al máximo al piloto. Entonces, claro, no nos podemos imaginar pues lo que era en aquella época para un chaval de 19 o 20 años que le daban 50 horas de vuelo, pues volar un avión como el Mosca, que el I-16, el Polcapó I-16, o el Messer, ¿no? El 109, que eran aviones muy complicados de operar en tierra, aviones que había que tener mucha fineza a la hora de manejarlos en vuelo, y tenemos que tener en cuenta que no era un vuelo de placer, a darme un paseo por la costa, que era un vuelo en el que había que llevar el avión a los límites y bueno, si el avión se te salía de los límites y no eras capaz de sacar una barrena o lo tenías dañado en alguna superficie de mando, tal, pues eso se volvía imposible de controlar, ¿no? Sí. O sea que esa es un poco la evolución a la que hemos ido. Hoy día, pues yo creo que un combate aéreo es difícil que llegue a lo que es un combate cerrado como eran entonces, porque hay mucho armamento para avanzar desde lejos, ¿no? Es lo que te iba a preguntar yo, justamente, te iba a hacer yo la pregunta. Los, digamos, combates a ametralladora o a cañón, aunque sigue habiendo en los aviones, pero realmente debe estar muy limitado, bueno, casi por si acaso. Es decir, no con los alcances de los misiles. Claro, se siguen practicando, pero es difícil llegar a esas condiciones porque ten en cuenta que cuando has llegado a un cruce, vamos, yo te estoy hablando ya de hace bastante tiempo, o sea que esto todavía ha evolucionado más, ¿no? Ahora tenemos radares que son misiles que son autónomos, ¿no? Que lo lanzas con unas coordenadas GPS y le vas mandando data link información y el radar a 5 millas del blanco se abre y es difícil que el blanco se escape, pero luego tienes misiles infrarrojos que puedes lanzar de frente, tienes un montón de armamento. Llegar a cañón yo creo que es muy complicado, tiene que ser prácticamente, no sé, que o te encuentres un avión que no tiene armamento, es justo, sí. O que ya pues sea un combate de muchas unidades y te hayas quedado sin nada más que el cañón. Sí. Yo creo que eso
Al final es casi como, Manuel, como el recuerdo de la bayoneta en los soldados, ¿no? Es decir, de infantería, es parecido. Exacto, Por si exacto. acaso. Sí, sí. Pues vamos un poco a comenzar nuestro viaje en la historia, antes de viendo un poco el por qué, ¿no? Este libro, como dije, te pregunté antes y, pues, bueno, y lo estuve leyendo, no es en sí un ensayo, ¿no? Pero está lleno de información histórica, ¿no? Sí, bueno, el formato que he elegido prácticamente, si te fijas, pues de algunos de los capítulos, pues hay novelas enteras, ¿no? En el mercado, ¿no? Es como una relación de relatos cortos que fueran divertidos y fáciles de leer, pero a la vez he pretendido que tuvieran la información que puede tener un ensayo, ¿no? Un ensayo histórico. Porque el objetivo es acercar la historia, o sea, cuando tú tienes un libro de historia, pues lees la historia y si estás muy interesado en ella, pues evidentemente profundizas y buceas. El objetivo de hacerlo con este formato es que más gente se acerque a este tipo de literatura para divertirse, porque prácticamente, como verás, es un libro de aventuras, pero que se queden interesados y vayan a la bibliografía y profundicen en aquellos temas que les interesen más, ¿no? Entonces, por eso he elegido ese formato que prácticamente, pues, se le podría sacar mucho más partido a todas las historias porque se podrían ampliar muchísimo, pero he preferido que, bueno, que todos figuraran en unos relatos cortos fáciles de leer y bien documentados. Por eso hemos elegido este formato. Y bueno, al final hay una cierta continuidad en algunos personajes, pero prácticamente de una historia a otra, como habréis visto el que haya leído el libro, pues los personajes cambian, ¿no? Y bueno, en la elección de los relatos, que vamos a ir viendo algunos, no el relato en sí, sino el contexto, ¿qué criterio utilizaste para elegir los relatos o por qué escogiste estas historias? Bueno, vamos a ver, el primer punto es que decidimos abordar este tipo de novela o de colección de relatos porque, bueno, yo en todos los viajes que he hecho, ¿no? Pues he leído mucha literatura histórica sobre aviación, muy bien narrada, de una forma muy amena, pero siempre en inglés. Y los ingleses prácticamente pues tienen a todos sus ases de combate muy trabajados, ¿no? Y en España no encontraba nada similar, ¿no? Entonces, pues decidí abordar, abordar esa carencia, ¿no? Con un libro introductorio que luego se pudiera ampliar quizás, pero tocando a nuestros pilotos y además independientemente del bando, ¿no? En el que hubieran estado combatiendo, ¿no? Simplemente por sacarlos del anonimato que muchos estaban, ¿no? Y otros también sacarlos de un anonimato diferente que es el que se les haya estado utilizando por la propaganda para bueno, pues hacer una historia prácticamente legendaria sobre ellos, que realmente no eran así. Eran personas y eran pilotos iguales que los otros y bueno, pues hay una idea, no digo falsa, pero sí un poco demasiado legendaria sobre esos personajes. Entonces, a la hora de hacer las historias, pues evidentemente ha habido mucha influencia en la documentación histórica de la que disponía. O sea, los personajes aparecen porque hay documentación sobre ellos. Hay otros personajes que quizás se merezcan también aparecer en las historias, pero sobre los que en ese momento no encontré nada, ahora ya voy encontrando más cosas. Y bueno, pues también intentamos hacer un recorrido que tenga un hilo histórico, ¿no? Que empiece en la Guerra Civil al principio y que vaya narrando cómo se va desarrollando y que termina en la batalla de Berlín, que es la última batalla que se narra
en el libro, aunque no es la última en cuanto a capítulos, pero sí es el último batalla a nivel cronológico que aparece en el libro. Entonces, bueno, básicamente el motivo de cada historia pues viene, digamos, marcado por la existencia de documentación, por ese hilo histórico y por tocar a unos personajes que se merecían estar ahí, ¿no? Entiendo que al final el objetivo final del libro, viendo tu motivación, es un poco, bueno, un homenaje a estos hombres, ¿no? Que lucharon por distintos motivos en dos guerras, ¿no? Dos guerras que cambiaron la historia, ¿no? Una España y la otra el mundo, sin juzgar, ¿no? Sin juzgar el porqué, sino solo explicando sus motivos, ¿no? Y sus motivos e incluso a veces sus accidentes para llegar a algún sitio, ¿no? Es decir, por qué acabaron en un sitio que a lo mejor tampoco era el que pensaban al principio, ¿no? Sí, yo creo bueno, el primer objetivo evidentemente es sacar a la luz la historia de estas personas, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, muchos se vieron arrastrados bueno, prácticamente todo el mundo se vio arrastrado por el torrente de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, de una u otra forma, ¿no? Y en el caso de los pilotos, pues esa fue el hecho, ¿no? Que la historia los lleva a donde estuvieron. Algunos pudieron elegir, otros no lo tuvieron tan fácil, y lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. No hablo ya de españoles, sino en general. El que nació en Moscú, pues probablemente combatiera en las VS y no tuvo opción de elegir si combatir la Luftwaffe o con los japoneses, porque estaba donde estaba, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Y otro punto importante que he querido, y después de haberse vendido toda la primera edición y las críticas que se han recibido en el libro y tal, pues creo que en parte está conseguido, es crear un espíritu de reconciliación, ¿no? Que seamos capaces de ver a esas personas, al ser humano, ¿no? En un escenario muy violento de guerra en el que se estaban enfrentando entre ellos, pero son seres humanos como nosotros y bueno, creo que estamos necesitados de ese espíritu hoy día, ¿no? Sí, sí. Olvidar esas diferencias y analizar la historia como lo que es hechos históricos que ocurrieron e intentar hacerlo con objetividad y dejar. Y eso ha ocurrido, porque la verdad es que cuando ves las críticas, ves los grupos de Facebook, ves los correos que te envían, gente que puede parecerte más cercana a unas ideas a otras, pues la gente entiende eso, ¿no? Y me han llegado a decir que bueno, que están leyendo el libro y al final no hacen una valoración están leyendo historias de pilotos y ya no saben si están combatiendo en las VVS o están combatiendo en la Luftwaffe porque prácticamente les da igual. Y ese objetivo, bueno, era una modesta aportación que quería hacer el libro a nuestra historia reciente, ¿no? Pues vamos un poco a empezar el vuelo, ¿no? Tu libro empieza con dos pilotos, bueno, más bien unos Salas, ¿no? Y Lacalle, que sería un compañero, bueno, de dos cazas, ¿no? Que acabas de comentar antes, que es casi el primer combate extraño de la Guerra Civil Española, ¿no? Y ahí comienzas un poco toda tu historia con ese relato de Salas, ¿no? Que se une a los sublevados, ¿no? Al alzamiento, y su compañero de unidad permanece fiel a la República, ¿no? Y ahí comienza, digamos, la Guerra Civil Española, que es lo que vamos a intentar ver ahora un poco a vista de pájaro, ¿no? Desde uno de estos aviones, un Spanish Fury, a ver qué sucede esos primeros días de la Guerra Civil, ¿no? Sí, bueno, el primer capítulo pues narra, como no podía ser de otra manera, cómo empieza el conflicto desde el punto de vista de la aviación, ¿no? Y además con dos personajes muy representativos de los pilotos que había en ese momento, ¿no? Que eran, por un lado, pilotos más o menos veteranos en cuanto al tiempo que llevaban volando
y militares profesionales, pilotos normalmente de artillería, de infantería, que se habían hecho el curso de piloto y eran oficiales. Y luego, por otro lado, pues se habían hecho algunos cursos de pilotos de complemento que, bueno, eran pilotos y en algunos casos, algunos militares de alta graduación, pues los consideraban más o menos como un chofer, ¿no? Cuando aparece ahí que hay que llevar al jefe de los Alcázares que estaba de comisión en Madrid y, bueno, pues buscan, parece que los pilotos de menor graduación, los que eran pilotos de complemento, pues podían ser más leales, ¿no? Porque los oficiales pues, eran más sospechosos de que podían estar involucrados en el golpe, ¿no? Entonces, Salas representa un poco a ese militar profesional que fue la gran mayoría de los pilotos que al inicio estuvieron en el bando nacional y la calle pues representa a esos pilotos de complemento, un tío muy competente a nivel técnico y que curiosamente pues coinciden tanto en el curso básico de vuelo como en el curso de clasificación que se llamaba entonces, que era el curso de caza, en Guadalajara y en Alcalá de Henares, y eran compañeros, ¿no? Se conocían y casualmente, pues, Salas estaba en Madrid de comisión porque él estaba destinado en África cuando surge todo esto. Y, bueno, me encontré... Voy a aprovechar ahora para hacer un reconocimiento porque este libro no es un mérito mío, es un mérito de mucha gente que ha venido anteriormente a buscar información y a sacarla de los archivos y a sacarla de donde estaba oculta esa información. Entonces hay gente como Jesús Salas Larrazábal o Rafael de Madariaga o Fernández Popel, que se han dedicado a utilizar la información que ellos han ido buscando durante muchos años. Ramón Salas también, seguro que se me olvidan muchos, y luego gente que ha escrito sus memorias o familiares que también han escrito las memorias de sus padres. Entonces, toda esa información ha ido aflorando en el libro. Y una de las cosas que me encontré que fue milagroso para mí, y en uno de los 3 tomos de Guerra Aérea 1936-1939, de Jesús Salas Larrazábal, aparece el combate en un pequeño párrafo entre la calle y Salas, ¿no? Porque Ángel Salas, que era su hermano mayor, ¿no? Porque Jesús Salas, contrastando los informes de misión, los diarios de vuelo de cada uno y tal y cual, si han estado combatiendo, si este combate es entre los dos, ¿no? Ellos no lo sabían, pero ocurrió y ocurrió los primeros días de la guerra, llevaban prácticamente 2 semanas de guerra y 2 semanas antes habían estado juntos en Getafe, volando juntos, comiendo juntos y recordando viejos tiempos, ¿no? Es una cosa muy significativa de lo que es la maldición de la guerra civil, ¿no? Que un día estás con tu amigo, con tu hermano y al día siguiente pues estáis pegando tiros en el aire o en tierra. Pues eso, porque así empieza. Así empieza, ¿no? Esos primeros días. Esos primeros días que en el fondo, bueno, en tu capítulo inicial muestra un poco el caos, ¿no? Es decir, aviones que supuestamente están en un aeródromo de la República, dicen que van a hacer una patrulla y se pasan para el bando, digamos, nacional o sublevado o alzado, como queráis decirlo, me da igual. Y da igual como lo digas, porque siempre a alguien le efectivamente, sí. Dices los 3 y a alguno le ofende haber usado los 3, porque, claro, no usaste el que le gusta a él, sí, solamente. Por lo tanto, ahí se ve el caos, ¿no? Porque, claro, hay aviones que llevan la misma escarapela, ¿no? El mismo emblema, y no sabes si son de los tuyos, si son del otro bando. Voy a pasar por aquí haciéndome el panoli porque a lo mejor piensan que soy de los suyos, ¿no? Es decir, es un poco caótico en ese aspecto, ¿no? Sí, en los primeros días de la guerra lo que ocurre, bueno, tampoco teníamos una fuerza aérea impresionante, teníamos medios, bueno, pues se estaba produciendo en ese momento la modernización y fue además el gran palo para la industria aeronáutica nacional porque se convocó un concurso que unos años antes, ¿no? 6 o 7 años antes, que quedó desierto y entonces empezaron a buscar medios en el exterior
y por eso teníamos Newport, teníamos Breguet, teníamos Fokker Fury, que ya se estaba prácticamente cerrando el contrato para fabricarlo bajo licencia en Guadalajara. Y bueno, esos primeros días de la guerra, pues hay 90 aviones que se pasan al bando nacional. Sí. 150 quedan en el bando republicano y esa es la historia, ¿no? Entonces, los pintores en los primeros días de la brocha y la pintura fueron muy importantes para poder marcar, para que no hubiera derribos propios, ¿no? Sí. Que ya empezaron a pintar bandas rojas en los aviones republicanos y lo que hacían en el bando nacional era pintar lo más fácil que se puede hacer, ¿no? Coger pintura negra y pintar las carapelas de negro. Sobre la carapela republicana, pues le pones pintura negra, la cola la pintas de blanco y le pones una cruz. Entonces, así identificas a tus amigos, ¿no? Y a quién no lo es, ¿no? Manuel, alguien pensará ahí, ¿por qué no pintaron una rojigualda? Porque hay que informar a los oyentes que hasta septiembre, más o menos en septiembre, mediados de septiembre, no se puso la bandera bicolor, la rojigualda, porque había discusiones entre los que eran alzados republicanos que querían otro tipo de república, los monárquicos, los falangistas, y al final no sabían qué bandera poner, y por eso la pintaron de negro, no es porque no sabían exactamente qué bandera iban a poner, y de hecho los primeros sublevados usaban la bandera republicana, en muchos casos recortada, el escudo con tijeras, porque lo que no les gustaba era el escudo, y hay imágenes de esas banderas sin escudo, cortado, y con la bandera, digamos, tricolor, ¿no? Es decir... Sí, fueron unos meses un poco caóticos. Sí. Queda bastante reflejado en la carga de trabajo que tuvieron algunos de los pilotos, las misiones tan diversas que tuvieron que hacer, ¿no? Porque lo mismo estaban bombardeando, que estaban ametrallando, que estaban haciendo un combate, defendiendo, intentando derribar bombarderos, haciendo transporte, pues era lo que había y lo tenían que aprovechar al máximo. Sí. O en el caso, por ejemplo, del protagonista de Salas, incluso iba a hacer de taxista, ¿no? Es decir, traer gente importante y todo. Claro, sí. Y en estos primeros, momentos de la guerra civil en aire, estamos hablando de aviones que en muchos casos podríamos decir que, un poco anticuados, ¿no? Es decir, eran biplanos, un biplano moderno, ¿no? En la que una ala era más grande que la otra. Pero realmente estamos ante, todavía aviones que ya se puede decir que estaban casi anticuados en su momento, ¿no? Claro, porque la guerra civil ocurre cuando estamos en pleno proceso de modernización, tanto de nuestra aviación en España como en un proceso de modernización a nivel internacional. Eso, si alguien está interesado, puede visitar el blog de Solimoscas, solimoscas.com, donde hemos simulado, porque Salas realmente estaba en Madrid porque quería ir como en una especie de misión especial a las Olimpiadas de Berlín y allí verse con muchas personas, porque estábamos en la fase esta de modernización también de nuestras fuerzas aéreas, verse con profesionales, diseñadores, pilotos de otros países y hacer un informe para abordar lo que iba a ser la modernización de nuestras fuerzas aéreas. Entonces, hemos hecho una serie de artículos en el blog donde explicamos un poco cómo va evolucionando la aviación, desde la aviación que nos podemos encontrar, pues el Breguet 19 que vuela Salas, que era prácticamente el mismo que llevó la escuadrilla Elcano, o el vuelo del Jesús del Gran Poder, hasta Manila o a Cuba, ¿no? Y luego pues nos vamos encontrando ya con aviones mucho más, porque lo que se buscaba en ese momento era si se quería hacer hincapié en el combate evolucionante, donde necesitaban los biplanos para que soportaran mayores cargas, o primaba la velocidad, con lo cual tenías que reducir la estructura y ya en muchos países, en la Unión Soviética fueron bastante pioneros con el I-16, ¿no? Con el I-16, Mosca o el Rata, según el bando que lo describa, pero también tenemos a los de Guatín. Ya se empiezan a construir monoplanos por parte de toda la industria aeronáutica más avanzada a nivel mundial. Y hay como una carrera que empieza un par de años antes de la Guerra Civil, en 33, 34, los más pioneros,
y termina, pues, los más retratados fueron los italianos en 38, 39. De hecho, estos programas que estás comentando, esos artículos que tienes en Alas y Moscas, Sol y Moscas, perdona, tenemos también algunos en Verum Artis. Carlos nos había mandado ya hace tiempo algún artículo que acabo de poner mientras estabas hablando, el de Alas Republicanas. Tenemos también uno del Spanish Fabric y varios más sobre el tema de la aviación en este momento. Y para los oyentes, yo tengo un pequeño vídeo en este canal de YouTube sobre la historia de la aviación española y a vista de pájaro, que en 10 minutos más o menos voy contando la evolución muy rápida. La evolución tan rápida, ¿no? Sí, muy rápida. Y los invito al final, a lo mejor pongo al final del programa el vídeo para que lo veáis y disfrutéis un poco de esas imágenes una vez que ya ha acabado este programa. Entonces ya tenemos un poco visto estos primeros días, ¿no? Y resulta que al poco, ¿no?, empieza a interesarse otros países, ¿no?, y otras potencias de lo que está sucediendo en España, ¿no? Es decir, España puede ser interesante, ¿no?, que caiga bajo el control de una de las, de estas nuevas políticas, ¿no? Es decir, a lo mejor las democracias liberales están más, que no se desmadre esto, pero Hitler y Mussolini y Stalin desean que esto se vaya para su lado claramente, ¿no? E empiezan a intervenir. Y eso, digamos, en la guerra aérea también se nota esta intervención de potencias, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, aquí nos salimos un poco de nuestro campo de vuelo que cubre el libro, que es el tema de aviación, y nos metemos ya de lleno en la política internacional, ¿no? Lo que ocurre es que el golpe ya lo habían preparado y lo llevaban, y sobre esto hay mucha literatura, no descubrimos ningún secreto en el libro, pero el golpe ya lo llevaban preparando durante mucho tiempo los monárquicos, ¿no? Que querían a toda costa que volviera Alfonso XIII o una restauración monárquica, y entonces ellos se habían apoyado muchísimo en Italia y ya tenían bastante avanzado la posibilidad de que la Italia Mussolini pues suministrara aviones, y al final pues aportó voluntarios, ¿no?, con la aviación legionaria y las tropas, ¿no? Y bueno, yo creo que en los primeros días de la guerra, los movimientos que hacen tanto los monárquicos apoyados en los movimientos que ya habían hecho anteriormente en Italia, como posteriormente una serie de operaciones de espionaje que se producen en el bando nacional para convencer a Hitler de que pues hay un riesgo importante de que la Unión Soviética controle España, ¿no? Y entonces pues se decida a hacer un apoyo importante en cuanto a material, ¿no? El material aéreo en este sentido fue decisivo porque fue el que permitió que las tropas de África pudieran cruzar el estrecho, llegaran a Extremadura y al final se creara el eje de Extremadura que fue que al final rompió con Madrid, ¿no? Por otro lado, hay otra batalla secreta. Manuel, una cosa, a lo mejor no es spoiler, creo que no te voy a estropear el libro. Salas, el papel ese que tuvo en cuanto a contar la necesidad del avance, para una ciudad que no voy a decir, y también de decir que no había forma de pasar las tropas si no es por avión, ¿eso está verificado o eso es una...? Bueno, yo todo lo que he puesto lo he leído en fuentes que están en la bibliografía del libro. Bueno, entonces... Entonces, todo eso se puede comprobar. Evidentemente, cuando Salas va a buscar a Franco, va a llevarle un mensaje. Luego, el contenido de ese mensaje sí que está verificado que no ocurrió así, porque en la guerra luego se improvisa, ¿no? Pero era el plan inicial de Mola, ¿no? Y por otro lado, lo de Key pues sí que está. En fin, todo es una colección de relatos, están novelados, se utiliza la ficción, pero la ficción intento utilizarla solamente para crear un ambiente.
pero no para falsear la historia. Eso, La gente me pregunta eso y no. Hay cosas, pues yo qué sé, por ponerte un detalle, pues me puedo inventar que Gonzalo Evia comió con los alemanes, con el teniente coronel Norman, en un restaurante en Smolensk. Lo he inventado porque eso no sé, no tengo sobre Evia no hay mucha información. He utilizado casi toda la información que he podido utilizar. Pero bueno, Evia estaba en Smolensk esos días, conocía a Norman, conocía al Estado Mayor del grupo de combate y era normal que se hubiera despedido, ¿no? Y lo que hablan allí, pues bueno, tampoco no es seguro que, o sea, no está comprobado que ocurriera esa conversación, pero aprovecho esa conversación para contar hechos de armas de Gonzalo Evia que de otra forma no podría sacar, porque eran de la guerra civil, de cuando volaba el Canceta o de posteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues es posible que haya alguna laguna en cuanto a los hechos históricos, pero en todo caso he intentado ser muy riguroso y tener siempre un par de fuentes a la hora de narrar un hecho histórico de tanta importancia como era este, ¿no? Que Ángel Salas hizo de mensajero. No solo hizo de mensajero, sino que aprovechó a motu propio para hacer también algún vuelo de reconocimiento en un momento que era crítico, ¿no? Como era qué estaba pasando en Madrid o qué estaba pasando en Sevilla, ¿no? Que eso fue clave. Y de esa intervención inicial, ¿no?, a favor del bando de los sublevados, tenemos la intervención italiana. En el tema aéreo, ¿algún modelo de avión interesante, alguna acción, o es más importante lo que yo siempre pensé que era la intervención de tierra italiana y la aérea alemana? Bueno, vamos a ver. Al principio de la guerra está claro que la supremacía aérea la tiene la República, ¿no? Porque tenía más aviones y en principio tenía más medios, ¿no? El desnivel era importante, sobre todo cuando cogieron el control de la Armada, ¿no? Cuando aparecen los aviones alemanes, que no era todo de la Legión Cóndor, y cuando aparecen los aviones italianos apoyando al bando nacional y apoyando también con medios propios de la Legión Legionaria italiana, pues ahí se desnivela la balanza por primera vez. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la República intenta por todos los medios, porque la mayor parte de los ministros eran contrarios a pedir apoyo a la Unión Soviética, porque eso sabían lo que iba a ocurrir, ¿no? Pues intentan conseguir medios aéreos en Inglaterra y en Francia. No lo consiguen y al final pues tienen que recurrir a la Unión Soviética y ahí ya cambian otra vez las tornas y se empiezan a formar muchos pilotos por parte del bando republicano y empiezan a llegar aviones muy avanzados de la Unión Soviética y además en gran número, y entonces se equilibra otra vez la balanza. Aviones clave. Bueno, la Legión Cóndor participa en la guerra por dos motivos. Primero, porque hay un apoyo por parte de Alemania a Franco desde el principio, con medios de todo tipo. Y segundo, porque quieren entrenar a sus pilotos. Y ese caso es el mismo de Italia. Se están preparando para unos escenarios que saben que van a venir, especialmente los alemanes y los italianos. De hecho, incluso hace poco, otro colaborador, ¿no, Carlos? Me mandó un artículo que era sobre la formación de cinco, los 5 dedos, la V asimétrica, y tuvo su origen en gran parte de España. Cuatro. Sí. Se llama... Wolfgang, sí. Y tuvo su origen en España, un poco el desarrollo más sistematizado de esa formación, ¿no? Sí, eso se cuenta también en el libro. Es una de las aportaciones de uno de los capítulos en donde contamos cómo en una reunión entre Werner Moltke, Harro Harder y Adolf Galland,
pues Theodore Callan es el jefe de la casa de la Legión Cóndor, pues se desplaza a la Cenia y allí Bernard Molders ya estaba desde hace mucho tiempo pensando cómo cambiar las tácticas de combate para evitar una serie de problemas que tenían en los vuelos de patrulla, ¿no? Normalmente se volaba en patrullas de 2 o 3 aviones, un avión seguía al otro, ¿no? Y eso tenía una serie de inconvenientes que normalmente el avión que iba más retrasado, el punto era el primero que caía, ¿no? Porque nadie le estaba dando cobertura. Entonces, pues, se diseñaron una serie de formaciones, de la formación single tip, donde tenemos al punto, bueno, no la voy a explicar aquí, pero bueno, creo que es bastante del dominio público, ¿no? Van 2 parejas y una pareja más retrasada, donde el número 3 y el número 4 pues van volando una formación con el número 1 y el número 2 y todos están a la vista, con lo cual cualquier caza enemigo que entre a esa formación pues va a ser visto y van a reaccionar. Y además, al principio era complicado porque, y eso ya lo he dicho en otras ocasiones y no aparece bien reflejado en el libro, al principio era complicado porque no tenían radio, ¿no? Entonces, al no tener radio es muy difícil coordinar esas maniobras. Entonces, las maniobras se hacían bien o mal en función del entrenamiento que tenían los pilotos. Y los pilotos en la Legión Cóndor, aunque venían muy bien entrenados de Alemania en cuanto al combate aéreo, pero no habían entrenado este tipo de formaciones anteriormente. Entonces, donde las desarrollan es aquí en España y cuando se van de aquí, pues ya es cuando ya empiezan a utilizar la radio y el resto de ejércitos del mundo pues empieza a utilizar este tipo de tácticas que todavía se utilizan. Y después, digamos, la Legión Cóndor tiene combates aéreos, ¿no? También tiene gran papel, digamos, en la parte de bombardeos, ¿no? Tiene formaciones de Stuka, bueno, los famosos bombardeos, bueno, que no vamos a hablar de tema de bombardeos, ¿no? Pero tiene gran importancia, pero también en el otro bando, ¿no? En el bando republicano, el papel de los pilotos soviéticos, que en el fondo tenían el papel más bien de la figura, según me suena en algunos libros, de asesores, ¿no? Aunque alguno llegó a combatir, ¿no? Alguno llegó a combatir, muchos, vamos, No, me suena bien, sí. Todos. Al final era un teatrillo, ¿no? Los primeros días de la guerra, pues cuando derriban al primer italiano, pues lleva toda la documentación encima. Esto aparece también en el blog, ¿no? Pero aparece en el libro. Y es motivo de la primera queja en la Sociedad de Naciones, porque se había creado un pacto de no intervención en España, ¿no? Y la primera queja del ministro de Exteriores español sobre el apoyo tan claro por parte de Italia al bando sublevado, ¿no? Entonces, bueno, pues, venían vestidos de paisanos, de incógnito, los alemanes también, los rusos en teoría no estaban aquí, pero sí, estaban todos combatiendo. Claro, y sabían que, bueno, si los pillaban los podían fusilar, porque al final todos eran tratados por igual. No hubo ningún caso en el que por ser alemán o por ser ruso, pues se trataran de una forma diferente a si eres un prisionero español. De hecho, entre los modelos más importantes, ¿no?, que probaron los soviéticos en esta guerra, yo creo que está el Rata, ¿no? O la mosca, depende cómo lo queramos llamar, ¿no? Sí, el I-16, mosca, para los republicanos y el Rata para el bando nacional, cada uno por un motivo, ¿no? Mosca parece ser que es porque en las cajas que venían de la fábrica de Moscú, pues aparecía el nombre de Moscú en cirílico y entonces pues el primero que lo vio, el avión es un Mosca. Y empezaron a llamarle Mosca y Ratas pues porque tenían una gran capacidad ascensional, volaban a gran velocidad y entonces cuando se acercaban a los escoltas venían siempre, cuando se acercaban a Madrid con los chirris, pues han aparecido como las ratas de las alcantarillas, ¿no? De debajo, ¿no? Y bueno, pues ese avión es el primer avión de alta velocidad
que rompe con los esquemas anteriores. Los rusos todavía no estaban convencidos y por eso desarrollan, por un lado, el I-15, el Chato, siguen con el concepto de biplano, y por otro lado, pues empiezan a desarrollar un monoplano de alta velocidad con muchos problemas de controlabilidad al principio, sobre todo en tierra, pero que les da un resultado impresionante cuando empiezan a adaptar las tácticas a lo que realmente les pide el avión, que es un avión de alta velocidad, ¿no? Que puede entrar y salir de los combates con mucha facilidad, ¿no? Entonces, sí, el I-16 es un avión que realmente marca una diferencia en la guerra civil y luego a posteriori marca un poco la dirección en la que se va avanzando toda la industria hacia un caza de alta velocidad de estas características. Es así. Sí, y en el bando, digamos, no, en la Legión Cóndor, en cuanto a cazas, yo creo que es el Messerschmitt, ¿no? El que destaca. Sí, el Messer es el fruto de un concurso en el que hubo en un principio 4 fabricantes, que al final luego solamente quedaron Heinkel y la Bayerische, ¿no? Cuyo ingeniero jefe era Willy Messerschmitt, que ya se hizo famoso con ese primer diseño. Y bueno, ese concurso, aunque parecía inicialmente que el Heinkel 112 partía con ventaja, pero luego debido a una serie de problemas de controlabilidad y luego los perfiles y fundamentalmente a el precio y la facilidad de fabricación que tenía el Messer y todos los mecanismos, automatismos para mejorar la sustentación, la maniobrabilidad en combate y demás, pues el Messer fue el ganador indudable de ese concurso y mantuvo esa supremacía durante mucho tiempo. Entonces, bueno, al principio estaba bastante igualado, sobre todo porque durante la guerra civil se van produciendo mejoras en todos los tipos de aviones, ¿no? Entonces, en el caso del Mosca, pues aparece el Super Mosca con mejor motorización, empiezan a utilizar el oxígeno, los alemanes aparecen en un principio con el Anton, el Alfa, y al final de la guerra pues ya han experimentado con modelos más avanzados y bueno, la verdad es que durante los 3 años que duró la guerra pues se producen una serie de avances enormes. Empezamos la guerra con el Newport 52 y el Newport 52 prácticamente al final de la guerra era un residuo anecdótico que no se podía utilizar ya en combate. Pues tenemos un poco esta evolución, ¿no? Tecnológica que al final llegaría casi ya desarrollada al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el plano aéreo, en gran parte por estos experimentos que se hicieron en España, ¿no? Sí. Indudablemente la experiencia que en España adquiere tanto Italia como Alemania, luego pues, todos los espectadores que teníamos aquí, que evidentemente todos los países estaban mirando la guerra civil, de lo que pasaba aquí, como lo que la experiencia que adquiere la Unión Soviética, pues luego van a ser decisivos en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí cuando hablamos ya un poco de la Segunda Guerra Mundial, podemos empezar a hablar de los españoles que lucharon allí, pero yo creo que antes de hablar de los españoles que se salvaron de la Guerra Civil Española y después pusieron su experiencia en combate en la Segunda Guerra Mundial, hay que hablar de algo que en tu novela hablas, ¿no? Que es la maldición de la Guerra Civil, ¿no? Es decir, amigos que tuvieron que hacer combate aéreo a muerte, ¿no? Entre ellos. Sí, bueno, eso aparece de forma repetitiva durante la Guerra Civil. Incluso hay un libro sobre los hermanos, creo que Martínez Campa, es un libro de un general del Ejército del Aire, que son 2 hermanos de un pueblo de Castilla-León que, bueno, se enfrentan, están en bandos, combaten en bandos diferentes durante la Guerra Civil y son hermanos. Esos casos se dan de forma muy habitual. De hecho, Lacalle y Salas, que eran compañeros de la promoción de pilotos y tal,
no solamente se enfrentaron en ese primer combate que narramos en el primer capítulo, sino que posteriormente se volvieron a encontrar en varias ocasiones al mando de sus grupos, ¿no? La calle, al mando de sus cuadrillas de chatos y Salas al mando de su grupo de combate de Chirri, ¿no? Uh-huh. La guerra civil tiene ese podemos llamar maldición, ¿no? Que personas que son muy próximas, conocidos, amigos, compañeros, pues se van a encontrar y se van a tener que enfrentar. Cosa que no ocurre en una guerra convencional. Con otro país. Uh-huh. Y de hecho... te vas a encontrar con un ruso, ¿no? Pero... Uh-huh. Una pregunta que se me hace a mí, ¿no? Al ver estos combates que estamos comentando entre amigos, realmente es la posibilidad de que supiesen quién estaba en el otro lado digamos, en el otro avión, era muy remota, ¿no? Porque no conservaban el avión de antes de la guerra, ni un emblema que tuviesen un escudo como en la Primera Guerra Mundial, decorado, que pudiese reconocer a tu antiguo amigo. No, primero, al principio de la guerra, que era donde posiblemente podía haber ocurrido eso, no podían saber quién estaba en el avión, porque prácticamente era imposible, ¿no? Con posterioridad, lo que ocurre es que los enfrentamientos son de muchos millones. Entonces, son enfrentamientos muy caóticos y tampoco es posible identificar a nadie, ¿no? Y luego, posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, es que los combates duran muy poco. O sea, lo que es un enfrentamiento entre un avión y otro, se enfrentan grupos, hay aviones entrando y saliendo continuamente, pero lo que es el combate en sí no da lugar a conocer quién va a estar en el otro. Uh-huh. Perdona, pero un poco. Mientras tanto, estamos viendo algunos modelos de avión de la Guerra Civil Española. En los que gran parte son biplanos, es decir, estamos viendo biplanos que algún día, Manuel, podemos hacer un programa sobre aviones, es decir, más que meter esas historias y explicar un poco a los oyentes el tema aéreo, que es muy interesante. ¿Colaboras mucho? Yo creo que da para un programa completo el analizar la evolución, porque es realmente una época apasionante de la aviación. Evolucionamos, se produce una evolución enorme, una cuestión de... Pues estamos hablando del 36 al 45, pero es que si analizamos del 30 al 50-52, es que estamos pasando la barrera del sonido. O sea, estamos con aviones que no pasan de 200 kilómetros por hora y acabamos pasando la barrera del sonido, ¿no? Entonces, la evolución es brutal, y a nivel de armamento, y a nivel de aparece el radar se va mejorando cada vez más. En fin, son unos avances que dan para un programa. Sí. De hecho, estoy poniendo ahora mismo un Mijas Reacción, que es justo un ejemplo de la evolución en poco tiempo. Es decir, pasamos de un biplano en el 36 a los Reacción en el 44-45 y ya casi en la guerra de Corea eran todos ya a reacción. Claro, es que en la guerra, los dos protagonistas de la guerra de Corea, que prácticamente son 5 años, 6 años que han pasado desde, todavía no están desarrollados antes de la guerra de Corea, ¿no? Del final de la Segunda Guerra Mundial. Y nos encontramos con un concepto de combate ya totalmente diferente. Sí. Que van volando a 40.000 pies a unas velocidades que no tienen nada que ver. Entonces, claro, si comparamos eso con el combate de la calle y Sala de julio del 36, pues es que podemos ver la gran diferencia, la gran evolución histórica, ¿no? Pues ahora vimos una evolución histórica, ¿no? Tecnológica, y ahora vamos a ver un viaje en kilómetros, ¿no? Y vamos a ir al frente ruso, ¿no? Llegamos al frente oriental de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en el que hubo españoles que escaparon tras ser derrotado su bando en la Guerra Civil a vivir en la Unión Soviética, y otros españoles que fueron a devolver la visita, según el lema de la División Azul, era lo que decían, ¿no? La culpa es de los rusos, y entonces fueron a devolver un poco, la moneda, ¿no? Estamos hablando de lo que decían en la época. Entonces, en ese espacio geográfico de Rusia,
Ucrania, se produjeron enfrentamientos en los que participaron españoles. Y es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora un poco, a vista de pájaro, los españoles en Rusia, ¿no? Tenemos que había los españoles de la Luftwaffe, pero también de las Fuerzas Aéreas Soviéticas, ¿no? La VVS. Sí. Bueno, en el caso de los españoles en la Luftwaffe, el caso más conocido del apoyo a Alemania, evidentemente, y más explotado a nivel literario y a nivel histórico y tal, es el caso de la División Azul, ¿no? Que es muy conocido. Es menos conocido y hay gente que cree que las cuadrillas azules pertenecían a la División Azul. Es un error, no es así. O sea, las cuadrillas azules estaban en un ámbito geográfico. Se intentó que estuvieran en el mismo ámbito geográfico, creo que Muñoz Grande, y eso está también comprobado a nivel histórico, intentó que la División Azul y las cuadrillas azules combatieran con el mismo grupo de ejércitos, pero eso se evitó. Y las escuadrillas azules estuvieron combatiendo con grupos de combate alemanes integrados dentro de los grupos de combate alemanes en escenarios diferentes. Entonces, ¿cómo podemos entender que España esté apoyando a Alemania, pero solamente en un frente? Porque los españoles, evidentemente, no actúan en el frente occidental, ni participan en la batalla de Inglaterra, ni participan en la defensa de Francia, ¿no? Cuando ya Francia está ocupada, ¿no? Y básicamente es porque el objeto de la participación de las cuadrillas azules es una operación anticomunista, ¿no? Sí. O sea, ellos hacen y el emblema de las cuadrillas azules, que es el emblema de la patrulla azul de García Morato, tiene un 2 latino porque en el caso de la guerra civil era la primera cruzada anticomunista, ¿no? Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues era la segunda cruzada. Por eso aparece ese nombre en el emblema. Entonces, las escuadrillas azules, en un principio, se organizan con pilotos de una experiencia enorme, ¿no? Eran los pilotos que más experiencia tenían en los grupos de combate de Morato y de Salas, con el Fiat, con el CR-32, el Chirri, y cuando se monta la primera escuadrilla azul, se monta con la creen de la aviación de caza española, ¿no? Empiezan a volar con el Messer y participan en el gran avance de la Operación Barbarroja. De hecho, llegan a las puertas de Moscú, ¿no? Y luego, a lo largo de toda la guerra, pues van a ir sufriendo todas las debacles que sufre el ejército alemán en el contraataque, bueno, el fracaso de la toma de Moscú, ¿no? Y posteriormente, pues, todo el rápido retroceso que sufren los ejércitos del centro con el contraataque ruso. Ahí una cosa era, cuando comentas la batalla de Moscú, hay bueno, siempre leí y vi en foros y en textos, que hubo algún avión pilotado por españoles sobre Moscú combatiendo, o eso es algo que es un poco legendario. No, pudo ocurrir, pero no sé, vamos, estaban a una distancia mínima, o sea, a 10 minutos, pero Moscú estaba bien defendido y no se llegaron a dar misiones en las que hubiera que sobrevolar. Vale, es que hay algún cuadro incluso de algún pintor que refleja ese intento, ¿no? Ese vuelo de un caza español. Una idea, bueno, es posible, ¿no? O sea, posible es. Lo que ocurre es que era un poco absurdo en ese momento, porque no había operaciones sobre Moscú. Entonces, yo no soy un gran estratega en ese sentido, yo soy un piloto. Sí. Quizás algún compañero de más formado a nivel de estrategia terrestre pueda ilustrarnos, pero lógicamente los cazas volaban. Es difícil que se hiciera una misión de caza libre sobre Moscú sin ningún sentido. O sea, lo normal es que tú vueles un caza porque estás haciendo una escolta, una misión de bombardeo, que a su vez está haciendo un apoyo a una operación terrestre. Entonces, yo creo que luego podemos volver un poco a cómo evolucionan las operaciones terrestres,
pero en el caso de Moscú es que no llegó a haber intento de ocupar Moscú. No, salvo que sea un avión de reconocimiento o algo. Claro, estaban preparados, pero no llegaron a... Entonces, un caza no tenía mucho sentido que volara sobre Moscú hasta que no empezaran las operaciones reales de ocupación de Moscú. Sí. Y bueno, si seguimos un poco con la evolución de las escuadrillas azules, entre la primera escuadrilla azul y la tercera escuadrilla azul, que fueron quizás las que tuvieron más actividad bélica, y luego la cuarta, la segunda escuadrilla azul, que fue la de Julio Salvador, como comandante inspector, pues prácticamente no tuvo actividad. Y un parón ahí en la guerra y prácticamente tuvieron muy poca actividad. Y luego la quinta, pues ya prácticamente cuando llegó, rápidamente la repatriaron. Entonces, estuvo muy poco tiempo. Realmente, la primera, pues tuvo una intervención bastante dramática porque la desplegaron muy en profundidad, prácticamente en el frente, ¿no? En la posición más de vanguardia en el ataque a Moscú y casi que los copan. O sea, es algo también bastante conocido, que tuvieron que destruir los aviones y salir de allí por patas, ¿no? Se les estaban echando encima. Sí, me suena haber leído un libro, eso sí. Y luego, bueno, otro caso muy curioso es la llegada de la cuarta escuadrilla azul, que prácticamente llegan el día que empieza la batalla de Kursk, ¿no? El intento alemán de expulsar a los ejércitos del centro soviéticos y bueno, pues no les dio tiempo casi ni de hacer el relevo. Llegaron allí y todo el cañoneo y tuvieron un buen bautismo de fuego. Eso también aparece un poco en el libro, porque analizamos la figura de Cuadra como antiinspector y todo lo que tuvo que pasar la escuadrilla durante toda su estancia, ¿no? Aquí en el frente del este. Y esto en cuanto a nuestro apoyo a la Luftwaffe, menos conocido quizás, que tuvimos pilotos de transporte por allí que volaban en el Junkers en misiones súper arriesgadas, en unas condiciones muy difíciles, y la misión que tenían era suministrar víveres, municiones a la División Azul y hacer enlace con Berlín y con las escuadrillas azules. El avión de enlace que llevaba los relevos, los reemplazos y demás. Eso quizás nadie lo ha reflejado en un libro muy concreto. Pero esa unidad en sí no era de la escuadrilla azul, ¿no? Digamos, o sí. No era, bueno, no estaba escrita la escuadrilla azul, era una unidad de enlace cuya misión era hacer labores de suministro y enlace entre la escuadrilla azul y la retaguardia, la división azul y la retaguardia, y pues toda la logística que había que llevar a cabo, tanto a Berlín, que era el centro cuando estaban de permiso, era como una especie de lo que en el ejército llamamos ahora estafetas, aunque son vuelos regulares que enlazan distintas bases pues para llevar suministros y las estafetas pues también, si tienes una comisión que hacer o tienes que ir a volar a Canarias, pues te hacen la estafeta, pues pasaba igual, ¿no? Si te habían nombrado como reemplazo para 4 pilotos nuevos de refresco que iban a ir a las escuadrillas azules a formar parte de la tercera escuadrilla azul, pues salían de España y llegaban a Berlín y en Berlín pues ya se movían con el Junkers de enlace. Y por el otro lado... Ahí, eso. Por el otro lado, ¿no? Y por el otro lado tenemos también españoles, ¿no? Que lucharon en las fuerzas aéreas soviéticas, ¿no? Sí, eso es un mundo porque mientras en la Luftwaffe pues está todo como muy organizado a nivel, me refiero a la hora de analizarlo históricamente, ¿no? Porque se forman las 5 escuadrillas,
la división azul, entonces tienen unas fechas para entrenamiento, unas fechas para hacer el relevo y saben perfectamente la composición y todo. En el caso de los pilotos que estuvieron en las fuerzas aéreas soviéticas, pues es un alemán, ¿no? Porque había pilotos que estaban allí desde antes de que acabara la guerra civil, pilotos muy experimentados. Algunos pilotos que se quedaron porque formaban parte de la cuarta promoción de Quiroga, que cuando terminaron el curso de vuelo ya se había acabado la guerra civil y no podían volver a España porque habían perdido la guerra. O sea, eso los oyentes puede que no lo sepan, o sea, que había pilotos republicanos formándose en Rusia, ¿no? Sí, bueno, eso claro. Cuando empieza la guerra, pues uno de los principales problemas que tiene el bando republicano es que empieza a recibir material de la Unión Soviética, pero no tiene pilotos. Porque la mayoría de los pilotos más expertos y que podían formar, se habían ido al bando nacional. Entonces, los pilotos experimentados que tenía el bando republicano, pues estaban en las escuelas de Carpolí, formando a otros pilotos nuevos, pero no daban abasto. Entonces, con el apoyo de la Unión Soviética, pues se creó una escuela clandestina en lo que hoy día es pues, cerca de Bakú, ¿no? En el Cáucaso, al sur del Cáucaso, que hoy día se llama Caña, creo, recordar, y entonces era Kirová, y ahí se forman 4 promociones de pilotos de caza y de bombardeo, dependiendo de pues, los que iban clasificando, y hasta de la primera y segunda promoción son los que más participan y son los más conocidos de la guerra civil. Luego la tercera promoción también participa en la parte final de la guerra y la cuarta promoción pues se queda allí bloqueada cuando se acaba la guerra civil y tiene una serie de problemas para poder salir de la Unión Soviética. De hecho, algunos terminan en el Gulag, ¿no? Por una serie de errores cometidos y también por las características de la Unión Soviética, ¿no? Y luego también pues tenemos pilotos que terminaron la guerra civil y decidieron, después de pasar por el campo de prisioneros de Francia, pues decidieron exiliarse en la Unión Soviética y ahí, hasta que empieza la Gran Guerra Patria, pues están viviendo, adaptándose al nuevo país, estudiando, trabajando en las fábricas, en fin, haciendo vida normal, hasta que empieza la guerra. Y ahí llegaron a formar en unidades de españoles, o era un español en una unidad soviética junto con personas de todas las repúblicas socialistas soviéticas. Bueno, ahí, si lo analizamos, podemos analizarlo un poco más sistemáticamente. Tenemos los pilotos que ya estaban allí antes de que acabara la guerra, que algunos pues, incluso formaban ya parte de las Fuerzas Armadas, estaban en la policía política. Luego tenemos el caso de los pilotos que se exilian con experiencia, que en un principio no los dejan volar, porque una serie de maniobras que ocurren, y entonces para poder participar en la guerra se tienen que enrolar en unidades de operaciones especiales que participaban en operaciones muy arriesgadas en retaguardia alemana, ¿no? Y luego están los de Kilovoat, que tampoco participaron en los combates. Y luego hay varios niños de la guerra que sí que se habían formado ya como pilotos. Estos se fueron prácticamente al principio de la guerra en los barcos, en el Sontai, que se los llevó a la Unión Soviética. Y también tuvieron que gestionarse la forma de entrar en las UVS. Entonces, no había una unidad de españoles. Igual que existía la escuadrilla Normandie de voluntarios franceses y combatían juntos, los españoles siempre, si estaban juntos era por casualidad, no es porque, y estaban siempre integrados en una unidad, en un regimiento soviético, ¿no? Y bueno, la verdad es que participan en toda la extensión de la guerra. Hay casos como el de Juan Lario, bueno, los que estaban en Moscú, como en Moscú les hacían falta pilotos, porque en Moscú se ve
muy amenazada al principio de la Operación Barbarroja, pues ahí sí que hay un grupo de pilotos bastante grande, creo que en torno a 15, que les preparan para unas operaciones especiales, que era utilizar aviones alemanes en lo que ellos le llamaron guerrilla aérea, que al final fue un poco catastrófico, porque tuvieron una serie de accidentes, incidentes de fuego amigo, y ahí estaba pues, Sí. Juan Lario, ¿no? Entonces él desde el principio de la guerra ya estuvo participando en operaciones aéreas y Juan Lario acaba la guerra cuando acaba la guerra mundial. Juan Lario sobrevuela Berlín, ¿no? Ujú. Bien. Y además, pues también, cosa que no se conoce mucho, pues prácticamente vuela todo tipo de aviones que volaron en la Segunda Guerra Mundial, tanto soviéticos como ingleses como americanos. De hecho, hay aviones que estamos viendo ahora en ilustraciones de Carlos. Me suenan modelos que no son exactamente soviéticos, muchos de ellos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Son Bueno, de aquí estamos ya viendo, ¿no? claro, tienes una imagen en la que Juan Lario aparece volando en Spitfire. La escolta de Stalin pues se hace creo que con Aira Cobras o con Kitty Sí, Hawk, sí, creo que sí. con aviones americanos y bueno, volaron también Hurricane. Hay una foto, hay una de las láminas en la que aparece Ignacio Prieto, donde eso sí que lo digo, es una licencia que me he permitido porque durante tantos años combatiendo pilotos españoles fueron prácticamente casi coincidiendo allí 2 años largos, ¿no? Y además en los mismos frentes, porque estaban combatiendo en la batalla de Kursk y luego en las operaciones de avance hacia pues, la invasión de Ucrania, Kiev y todo esto. Pues bueno, he puesto un combate que me ha parecido conveniente porque estaban allí los dos, entre Prieto Arana y el comandante Cuadra, ¿no? Con su Pokébus. Y además a Prieto lo derriban un par de veces y hay una historia muy, muy interesante sobre su segundo derribo. Los alemanes estaban ya bastante desmoralizados y consiguen escapar de una forma muy interesante que no voy a contar aquí porque creo que no A se mí cita. me suena haber leído algo de él en un libro sobre las brujas de la noche. Es que yo creo que hablaban de él. Sí, Este hombre, yo creo que sí. eso es importante. Bueno, ahí esa es otra licencia que también me he permitido en el libro, que es hacer coincidir, porque la verdad es que estaban en los mismos escenarios también y probablemente coincidieron en las mismas bases. Juan Lario con Lidia Limpia. Lidia Limpia, que es la mayora de la caza de la historia mundial, ¿no? Ha habido mujeres combatiendo en la Unión Soviética, que pertenecían al grupo aquel de las brujas de la noche, grupo de Marina Raskova, y que, bueno, pues deciden hacerse pilotos de caza, entran en un escuadrón mixto y al final dos de ellas, porque a las otras las reclaman y estas, como ya tenían cada una 5 derribos, consiguen que el comandante del regimiento de élite las apoye y estuvieron combatiendo en un regimiento de la Guardia Revolucionaria que eran regimientos que había que tener, bueno, eran ases todos. Todos tenían más de 5 victorias cuando entran en esos regimientos. Entonces, el caso de Lidia Limpia pues, es muy interesante. Hay mucha literatura sobre ella, está muy bien documentado, alcanzó 14 victorias y, bueno, su padre fue represaliado. Es una historia muy, muy curiosa, ¿no? Y además, una chica que empieza a volar con 15 años y que muere antes de cumplir los 22, ¿no? O no muere, eso queda en el aire. Sí. De hecho, mientras estuvieses hablando de ellas, puse varios artículos que tenemos en el blog para que la gente pueda ampliar sobre las brujas de la noche. Y es muy interesante. Y hay un libro sobre brujas de la noche que es excelente. Y me suena que hablaban de este hombre, de algún español en ese libro. Si no recuerdo mal. Estoy con él. Tengo varios libros abiertos y el de las brujas de la noche, que ya lo conocía y había leído partes para documentar. Y ahora estoy buscando más. Porque, hombre, lo más, la parte más importante de la bruja de la noche es
los vuelos de bombardeo nocturno que hacían con el U-2, que es increíble, ¿no? Que con esos aviones tan endebles, ¿no? Y tan poco... Pero claro, eran aviones que tenían un coeficiente de planeo muy alto. De hecho, no llevaban paracaídas para poder llevar más carga de bomba. O sea, y claro, si las derribaban, pues no tenían escapatoria. De hecho, Manuel, tenemos un artículo que a lo mejor te puede gustar, que es bombarderos nocturnos coreanos. Es decir, la idea esta de las brujas de la noche, con esos aviones lentos, pero que podían planear bien, lo emplearon también voy a poner aquí, perdona, que quité. Lo emplearon también en la guerra de Corea, los propios coreanos, para usar sus aparatos que eran bastante lentos en comparación con a reacción que estuvimos hablando, para bombardeo. Es decir, tuvieron seguidores los bombarderos de la noche. Claro. Es que eran operaciones muy, bueno, principalmente desmoralizaban y también provocaban daños y bueno, y aparte de eso se conoce un poco menos, pero las operaciones de infiltración, de rescate, el uso de, o sea, el Policarpov U-2 es uno de los aviones más versátiles y más utilizados en todo tipo de operaciones. Bueno, pues fue la base del entrenamiento de los pilotos españoles en Cribabás y bueno, la Fundación Infante de Orleans tiene un vuelo que es precioso verlo, está en YouTube también hay vídeos, en la página web de la Fundación Infante de Orleans. Es un avión espectacular. Hay gente que le llaman todo a 100, ¿no? Porque despega a 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora es la velocidad de pérdida y 100 kilómetros por hora es la velocidad máxima. Esto es exagerando, ¿no? Pero bueno, lo tienes fácil para controlar la velocidad. Está rondando, todas las velocidades están rondando los 100 kilómetros por hora. Entonces, bueno, pues es un avión que dio mucho juego y aparece en el libro también, José María Bravo, que antes de María Bravo, pues fue un gran as en la guerra civil, el piloto de Mosca, ¿no? Y luego tuvo una labor importante en su última etapa en la Fundación Infante de Orleans, en cuanto a cuando se trajo el Mosca de Nueva Zelanda y se restauró y se puso en vuelo. Pero la historia de José María Bravo es impresionante, ¿no? Porque uno de los que aparece por allí exiliado en la Unión Soviética y cuando empieza la guerra pues participa en un montón de misiones súper arriesgadas en Crimea, en la zona centro y en algunas de esas misiones hay una misión que contamos un poco en el libro en donde hay una división de caballería que queda ocupada, ¿no? En la zona de Kaliningrad y a ellos los infiltran con U-2, con Policarpov, que los tenían adaptados para un piloto y luego tres zapadores o lo que quisiera llevar ahí para infiltrarlos y dejarlos allí. Y digamos como un uso... Dar una franja para que pudiera salir la caballería, ¿no? Sí, como un uso, digamos, de los helicópteros posteriormente, ¿no? Es decir... Sí, exacto. Yo creo que son los precursores de ese tipo de operaciones que hoy día se hacen con los helicópteros de combate. Y, bueno, de hecho, ahora que me comentas esto, hay una operación, espera si la encuentro, que tenemos un artículo, el incidente Mechelen, que es durante, digamos, la Segunda Guerra Mundial, no es el incidente Mechelen, Operación Nigui. Que utilizaron unos aviones, los Storch, ¿te suenan? Los Storch alemanes. Sí, claro. Y el Fieseler Storch es el que se utiliza también en la operación donde Otto Skorzeny organiza el rescate de Mussolini de Monte Cassino y lo sacan de allí con una Storch. Sí, pues estos Storch fueron utilizados en la invasión de Francia, en la del 40, para transportar a gran parte del regimiento Grossdeutschland en vuelos el piloto y otro más de dos militares. Es decir, creo que eran 4 plazas,
utilizaba el piloto para transportar a 3 soldados y volvía, en teoría, a llevar toda la unidad Gross de Osland en esta operación. Es el mismo concepto que el del U-2, el uso del Polimarco U-2. Son aviones muy ligeros, con una capacidad pues para operar en pistas no preparadas, muy cortas, en cualquier prado realmente toman, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene una versatilidad para este tipo de... donde no necesitas mover una gran masa, sino que quieres meter los 3 comandos, pues es muy adecuado, ¿no? Y ya por un poco para ir acabando este frente ruso, ¿no? Teníamos también, bueno, la guerra de guerrillas esta aérea que comentaste antes, que fue interesante, que era, digamos, cazas, aviones capturados a los alemanes que los pilotaban estos españoles porque, o sea, digamos, solamente por el hecho de que si morían tampoco les importaba mucho, porque no veo yo porque tienen que pilotar españoles esta unidad. No es por el idioma para la radio ni nada, o sea. No era ese el motivo. El motivo es que ellos en la guerra civil se habían capturado algunos aviones de la Operación Cóndor y los conocían. Entonces, vale. Los rusos además ya los tenían porque los habían volado, porque antes de la guerra eran amigos, en teoría. Sí, tenían los acuerdos. De hecho, las primeras promociones de pilotos de caza alemanes se forman en Lipetsk, ¿no? Que es una escuela que estaba en Bielorrusia, ¿no? En lo que era la Unión Soviética. Entonces, ellos tenían aviones, no porque los hubieran capturado, sino porque los habían adquirido y los tenían en la Unión Soviética, y cuando se produce Barbarroja, pues se los llevan a los Urales y allí con pilotos que conocían esos aviones, que en el caso de los españoles lo conocían porque o habían combatido contra ellos o incluso los habían volado, pues montan lo que es la guerrilla aérea, ¿no? Y la intentan utilizar en la batalla de Moscú con bastantes problemas. Entonces luego, a posteriori, en Stalingrado, cuando se produce la operación Urano y prácticamente embolsan el famoso hecho este tan conocido, ¿no? De Juan Pablo. Hay aeródromos que caen rápidamente en manos de los rusos y ni siquiera les da tiempo a destruir los aviones. Entonces, hay 15 BF-109 G que caen en manos de los rusos y los utilizan para vuelos de reconocimiento y para derribar Junkers y para que los tienen y además están en perfecto estado. Pero no, esa es la parte de guerrilla aérea que sí que funcionó en parte, no lo necesitaron mucho porque prácticamente pues, la operación duró yo creo que 2-3 semanas y a partir de ahí ya se fue alejando tanto el que ya ni siquiera se podía hacer apoyo. Y en este caso, ¿los aviones los pintaron con los colores soviéticos, con la Cruz Roja, la Estrella Roja, o los dejaron con las gamadas? Eran operaciones encubiertas, entonces en ningún caso podían... tenían varias reglas, ¿no? No podían operar en territorio donde los alemanes vieran los derribos. O sea, si había tropas alemanas en el suelo, no derribaban, simplemente se iban. Y luego tampoco podía quedar ningún avión testigo. O sea, que si había una pareja, había que seguir a la pareja, ¿no? Sí. Pero era fácil porque prácticamente no te consideraban una amenaza. Te acercabas a quemarropa, sí. Y de hecho, me imagino que los asaltos se harían en la retaguardia, como los partisanos, ¿no? Como las guerrillas, no en el frente de batalla, sino... Se hacían dentro de la bolsa. O sea, en el espacio aéreo que había entre las tropas de Juan Paulus y las tropas alemanas que estaban intentando romper el cerco. Sí. Digamos, sobre el espacio ruso. Conoces muy bien esa operación, entonces sabrás que esa distancia fue aumentando con bastante velocidad. Sí. Aunque Guderian intentó unirlos, no pudo, ¿no? De hecho, tenemos un programa en este mismo canal de podcast y en el canal de
de YouTube sobre la bolsa de Cherkasy, que se parecía bastante al final, a menor escala, a la bolsa de Stalingrado. Sí. Pues vamos un poco ya hablando de esos españoles que combatieron, ¿no? Y en algunos casos fueron derribados, y en este caso sí que fueron capturados porque cayeron en territorio, digamos, soviético, ¿no? Y eran pilotos de la... bueno, de la división... de la escuadrilla azul. En este caso, vamos a ver, en los Gulag hubo muchos españoles, pero la mayoría de combatientes eran de la división azul. Sí. Hubo un piloto que fue Andrés Asensi, que se hizo piloto después de la guerra civil. Él era artillero y bueno, con la suerte de que le tocó ir de jefe de escuadrilla con la tercera escuadrilla azul. Y nada más llegar, cayó. Y cayó, bueno, tuvo un problema en el motor, ni siquiera lo derribaron. O sea, tuvo un problema en el motor y un fallo de comunicaciones, no conocía la zona, todo derribado, y al final pues cayó en territorio enemigo y le cazaron, ¿no? Y se lo llevaron previo interrogatorio y demás, pues se lo llevaron a Gulag. Entonces allí se encontró con cosas, bueno, se encontró con gente de la División Azul, pero también se encontró con algunos de los chavales que habían estado en la cuarta promoción de Kirgobat y que se habían querido ir de la Unión Soviética porque no pintaban nada allí y ellos tenían a sus familias que se habían exiliado a Sudamérica o, bueno, pues, ellos querían irse con su gente, ¿no? Entonces, pues se lo negaron y al final algún movimiento que hicieron con alguna embajada, con la embajada británica en Moscú y tal, pues eso ya les hizo merecedores de acabar en el Gulag. Y luego pues también había exiliados que por motivos políticos pues terminaron. Sí, que no coincidían. A pesar de ser en teoría amigos, ¿no? Entonces la historia de Asensi es muy interesante, igual que la historia de todos los españoles que acabaron en ese calvario que no se acabó hasta que no murió Stalin, que fueron muchos años, fueron casi 12 años para algunos. Ese es un capítulo que me costó mucho, ¿no? Porque narrar sobre los Gulag hay mucha literatura y muy buena y es muy difícil expresar en un capítulo corto todo lo que supone el paso por esa pesadilla, ¿no? Y la incertidumbre y la falta de comunicación y el maltrato, ¿no? que sufrieron. Y la verdad es que al final, pues, cuando se reencuentran en España es muy bonito. Semiramis, ¿no? Cuando regresan casi todos en ese barco, los famosos Semiramis. De hecho, hay una película de estos años 40 en la que se ve una escena en la que capturan a... Bueno, hay varios en un gulag o en un pre-gulag, ¿no? Españoles, y como que, ¿por qué estáis aquí, no? Y uno, bueno, porque me mandaron y tal. Y aparece un piloto, creo que era piloto, el que lo dice, porque yo vengo a luchar con los comunistas, o a matar comunistas. Y los demás empiezan todos ya a animarse para arriba, ¿no? Y era solo uno, o sea, había un piloto. Entonces a lo mejor intentaban, bueno, que fuese este que tú comentas, porque si no hubo muchos más, mucha coincidencia que el único que habla aquí es este. Claro, no, pilotos no hubo, vamos, Hubo pilotos desaparecidos que podían haber acabado en el Gulag, pero lo probable es que en esa época de la guerra, sobre eso hemos tenido algunas discusiones, porque la verdad es que está investigando con bastante profundidad y bueno, hay teorías de que algunos de la primera escuadrilla, pero la primera escuadrilla, todos los que desaparecieron o estaban ya muertos cuando se lanzaron paracaídas o casi 100% de probabilidad de que se los cargaran en cuanto los encontraran. Porque era un momento muy... O sea, allí no había prisioneros. Bueno, me llamó la atención eso cuando... Todo es posible, ¿no? O sea, que no tengas pruebas, pues no puedes...
Pero Manuel, esto, hay que tener en cuenta la fuente, que es una película de los años 40 propagandística, o sea que eran pilotos y me llamó la atención eso, que decías que había sido uno y en aquella escena el que lo decía creo que era piloto, estoy seguro, sí, me suena a mí la imagen, sí, que iba con el borreguillo aquí, sí. No sé si sabes qué película te digo. Sí, he visto alguna, no la he visto entera. Porque... No, escenas, sí, yo vi escenas, sí. Pues vamos un poco ya acabando nuestro pequeño viaje, ¿no? Y yo creo que la idea era un poco hablar de lo que tratas en tu libro, ¿no? Y que los oyentes sepan de qué va tu libro, que son estas novelas cortas sobre algunos de estos pilotos que estuvimos hablando, también sobre un poco las batallas en las que estuvieron combatiendo. Y yo creo que a los oyentes les invito a leer los artículos de Carlos que tiene en el blog, pero sobre todo a visitar vuestra página, ¿no? Lo voy a poner aquí para que los oyentes lo puedan ver. Vamos a la página solimoscas.com, en la que podéis ver, aparte del libro y podéis haceros con él algunos vídeos, tenéis un blog muy interesante en el que vienen estos artículos que estuvimos hablando, algunos de ellos anteriormente, otros los tenemos también en Bellum Artis, con los de Carlos, y aquí estos de Manuel, que son muy interesantes. Ya te digo que puedes tener lo que quieras, ¿eh? Porque aquí los pongo a tu disposición. Vale, pues muchas gracias. Y bueno, y también una cosa muy importante que están las ilustraciones en cada entrada del blog, pues tenemos un par de ilustraciones de Carlos inéditas que no están en el libro y bueno, que son bastante ilustrativas de las historias que contamos y es un lujo contar con él también en el blog. Y nada, y también decir que el libro no solamente trata de combates aéreos y de historia de la aviación, sino que también hablamos un poco, bueno, pues hay aventuras, hay historias de espionaje, tratamos dos operaciones especiales que creo que son, bueno, con nuestras limitaciones y tal, pero que fueron muy importantes para el desarrollo de la guerra. Una de ellas fue la captura del radar Freya en Normandía, ¿no? Por parte de lo que se llamó la Operación Viking, ¿no? Por parte de los ingleses, y que también había españoles integrados en las fuerzas especiales. Sí, en tierra sí. En tierra sí, de hecho hablamos de esos comandos, en una serie que tenemos sobre los comandos hablamos de ellos, sí. Había muchos en la Legión Extranjera Francesa y luego algunos que se pasaban de bando y también gente que estaba en el SAS y bueno, participaron en muchas operaciones muy importantes como Narvik y esta más menos conocida que fue la captura de Freya, que dio lugar a todo el desarrollo de la guerra electrónica por parte de los ingleses, que fue muy importante en los bombardeos nocturnos y en el desarrollo de la guerra. Y luego, por otro lado, la operación Longjam, que le llamaron los alemanes, no sé pronunciarlo en alemán, que bueno, también bastante curiosa, interesante y muy atrevida, ¿no? Intentar atentar nada menos que en Teherán, que estaba bastante lejos de todos los escenarios, ¿no? Y sobre todo con muchas dificultades para dar apoyo a esta operación por parte de los alemanes tan lejos, ¿no? Y en un sitio con tanta presencia, sobre todo de los americanos y los ingleses, ¿no? Intentaron, pues eso, meter unos comandos de otros por y secuestrar a nada menos que a Roosevelt y cargarse a Stalin y a Churchill, ¿no? Eso, pues bueno, lo contamos un poco ahí en uno de los capítulos y creo que... Y ahí también había españoles que estaban escoltando a Stalin. Estaba José María Bravo escoltando a Stalin en la famosa cumbre de Teherán, ¿no? Donde se diseñó cómo iba a acabar la guerra, ¿no? Allí fue donde se diseñó la operación Bagration y Overlord y previamente cómo ir controlando el flanco con toda la operación del norte de África, como la operación Torch, ¿no? Fue una cumbre muy importante que también la tratamos en profundidad en el libro.
De hecho, sobre Teherán, en un podcast que tenemos un poco sobre la batalla de Normandía, hablamos de esa conferencia y es muy importante, es una de las más importantes, porque ya estaba ya el pescado vendido. Ya. Digamos que en esta y Crimea son las más importantes, digamos, y casi más Teherán, porque es la que fija un poco el rumbo, ¿no? Claro, en Teherán es donde se ponen de acuerdo, que había recelos, y se ponen de acuerdo en que hay que coordinar las operaciones para invadir Alemania, ¿no? Cuando llegue el momento, ¿no? Que lo primero es desembarcar y crear una cabeza de playa y avanzar, recuperar Francia, y todo eso, si no lo haces coordinadamente con la Unión Soviética, ¿no? Para que no puedas ir moviendo divisiones a un frente a otro, pues no habría tenido muchas probabilidades de éxito, ¿no? De hecho, por ejemplo, la famosa batalla de Bagration, si no recuerdo mal, estaba coordinada con el día D, pero después hubo un retraso de unos días y no coincidió exactamente. Pero sí que estaba pensado el doble frente a la vez, una gran ofensiva en Rusia, que era Bagration, y la gran ofensiva en Normandía, ¿no? El desembarco de Berlioz. Bueno, los detalles se trataron a posteriori, pero en la reunión de Teherán es donde se decide cómo se va a hacer, ¿no? Sí. Ahí está el fundamento, digamos. Después lo otro ya es más político. Sí. Digamos, Teherán es militar y las otras son reuniones ya más políticas para repartir el mapa europeo, ¿no? Pues, Manuel, muchas gracias por este viaje y este vuelo. Me imagino, bueno, te voy a hacer una pregunta. De todos los aviones que salen en tu libro, ¿cuál te hubiese gustado pilotar? Uy. No, es una pregunta así que va. Es una pregunta Bueno, la verdad es que me habría gustado volar el Fokker Fury, por supuesto, porque era el inicio del cambio, y me habría gustado volar el Spitfire. El Spitfire, ¿no? Vale. O sea, el que menos españoles volaron, ¿no? Bueno, volaron en el bando soviético, sí. Sí, en el bando soviético volaron españoles. El Fokker Bus también. Es que depende, yo no soy muy de... O sea, queda bien decir, te habría gustado volar, tal, conociendo cómo vuelan y eso. Bueno, yo creo que cada avión es para lo que es, ¿no? El Fokker Bus era una bestia con una capacidad, cuando aparece, pues prácticamente marca diferencias, ¿no? En el frente del este. Y bueno, un avión que luego rápidamente descubren que tiene una capacidad de ataque al suelo enorme porque el motor aguanta, es tan brutal que aguanta todos los impactos de la artillería antiaérea y no se para. Entonces, pues, se dan casos de que aviones con 2 cilindros dañados pues siguen volando y llegan al campo y los reparan, le cambian el motor y para adelante. Entonces, bueno, pues no sé, el Heinkel 112 también me habría gustado volarlo. Bueno, es un avión históricamente para España y luego ya posteriori, pues de los que de posguerra, ¿no? Pues el Buchón. Bueno, sí. El T6 no llegué a volarlo por un par de años porque todavía volaba en la academia cuando yo estaba allí, pero yo ya pillé el 101. Pues, Manuel, yo espero que te haya gustado, ¿no? Yo digo en asturiano que te haya prestado este programa. Bueno, me ha encantado, me lo he pasado súper bien. Bueno, es distinto a los podcasts porque no es lo mismo estar aquí con una imagen que dando la cara, ¿no? Como podemos decir, que en el podcast que estás como más relajado porque bueno, tienes un micro aquí, pero sabes que nadie te va a ver. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Y Manuel, ten en cuenta que esto es doble, ¿eh? Van a verte en YouTube, pero te van a escuchar en podcast también. Vale, bueno, pues. O sea que estamos ahí. En el podcast no me van a ver la cara. Exactamente. y nada, pero muy bien, la verdad es que un placer. Es un placer hablar contigo y la forma en la que desarrollas los temas y es que está uno como en casa. Bueno, hay que intentar. Yo ya tengo muchos compañeros de baile. Yo soy de estos que saben bailar ya con cualquiera. No sé bailar muy bien, pero bailo fácil. Pues nada, Manuel, siempre a todos los invitados los invito a volver. El tema de la aviación es muy interesante. Yo sé poco, soy casi pasajero de
de clase turista, sé muy poco, sé si el avión se mueve mucho o no, eso un poco más. Y en este caso, Manuel, cuando quieras hablar de aviones, esta es tu casa y me dices, Paco, me apetece hablar de aviones de tal tipo y hacemos un programa, lo podemos hacer para podcast o para las dos cosas, es decir, cogemos imágenes y vamos ahí hablando y que los oyentes puedan verlo, pero también escucharlo, porque todo lo que hicimos hoy está pensado en el doble formato, es decir, perfectamente se puede hacer sin imágenes porque Manuel no vio ninguna imagen, fue todo hablándolo porque el sistema este no le permite a él ver las imágenes cuando van saliendo. Por lo tanto, no os preocupéis que podéis disfrutar de Manuel y sus conocimientos sobre aviación de cualquier manera. Muchas gracias, Manuel, por esta historia hablada. Y pues nada, me pongo a tu disposición y cuando quieras, dispuesto a... Y bueno, tendremos una segunda parte, ya te lo he dicho fuera de... Eso te lo iba a decir yo ahora mismo, que antes de marchar, tu proyecto, el blog, la página y el blog, eso está claro, pero la segunda parte, ¿no? Ya está empezada, ¿no? Sí, la segunda parte estamos ya prácticamente, la estructura está hecha, estamos documentando. Carlos está ya deseando, bueno, ya tiene varios aviones y varias escenas terminadas y está deseando que le empiece a mandar material para ir corrigiendo. Y así que tenemos una cita y luego yo quiero, estoy muy contento de estar aquí porque la verdad es que todos los podcasts de historia y de cultura militar y aeronáutica es una labor enorme porque creo que hace mucha falta que se difunda esta cultura y que se difunda la historia, ¿no? Y que la gente la conozca, porque creo que hay muchos problemas que vienen a raíz de que no conocemos nuestra historia, ¿no? Y la labor que hacéis, además, prácticamente de forma altruista, ¿no? Por amor al arte. Y dándole horas al sueño, a la familia, pues es una labor enorme que yo me tenéis a vuestra disposición para colaborar con esto. Pues, estoy colaborando ahora con Motor y al Aire y con la gente de aviación digital y tal. Y nada, encantado, la verdad. Muchísimas gracias. Como acabas de decir, esto se hace por amor a la historia. Es decir, mi idea es intentar difundir la historia de forma objetiva. Bueno, a veces meto mis cosillas, pero intento no ser un programa tendencioso para ninguna corriente, porque yo creo que la historia hay que conocerla, ¿no? Conocerla nos va a permitir comprender el pasado y entenderlo, pero sobre todo también el futuro. Es decir, al final todo lo que suceda tiene un fundamento y la guerra, como forma de resolución de los conflictos humanos, nos permite conocer los conflictos. Y como dijo uno, no es que la historia se repite, es que el que se repite es el ser humano. O sea, claro. Al final la historia se repite porque los hombres somos los mismos y tenemos las mismas pasiones ahora que hace 50 años. Y al final es interesante conocer el porqué de las cosas. Es decir, la historia militar no solamente es conocer movimientos de tropas y armas, sino las causas de los conflictos y todo lo que lleva a ello. Por lo tanto, para mí es casi más importante eso que saber el movimiento de las tropas de la división Panzer en el 25 de noviembre del año 43, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Yo creo que el punto fundamental es que seamos capaces de ponernos las gafas de la época y entender las cosas como las podía entender, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Los que empezaron a combatir cuando empezó la guerra civil no habían vivido la guerra civil, ni el franquismo, ni la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían otras gafas. Nosotros ya lo vemos desde nuestro punto de vista a 80 años pasados, ¿no? Entonces, es importante ponerse en esas gafas y en esa mentalidad. Luego, acercarse a la historia con ecuanimidad. O sea, no ya preconcebiendo lo que queremos que pase o lo que queremos que nos cuente, sino lo que realmente pasó. Y bucear y ver opiniones y hechos y formas de contar las cosas que a lo mejor no es como nosotros queremos que nos las cuenten, pero es que es como pasaron, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que aceptar eso y acercarnos con ecuanimidad, que no significa buscar que una de cal y una de arena siempre, ¿no? Lo que tuvo que pasar, pasó, ¿no? Y es así, y acercarnos con esos ojos, ¿no? Y la labor que hacéis vosotros es enorme para
para conseguir ese objetivo, ¿no? Yo creo que el conjunto de personas que se van uniendo al proyecto Bellum Artis es variado, de todo tipo y condición, y todos, lo que tú dices, dan distintos enfoques y al final consiguen que la gente haga su visión. Es decir, esto es muy importante. Es decir, no hay que leer 10 libros iguales, hay que leer 10 libros diferentes y sacar tú una conclusión de lo que fue la realidad. Es decir, y no soy yo de estos relativistas, ¿no? Pero es verdad que las cosas hay que tener tu enfoque, ¿no? Y tu enfoque es cuanta más gente escuches, más variada y eso sí, que sean variados, pero que no mientan la gente que cuenta esto. Claro. Es decir, yo puedo ver la historia por un lado y tú por otro, pero estamos viendo la historia, no estamos falsificando lo que vimos. Sí, así es. Eso. Muy bien. Pues nada, Manuel, muchas gracias por esta participación. Ya eres miembro de la familia Bellum Artis y ya cuando quieras me lo dices y vamos por adelante. Ya sabéis todos los oyentes que si queréis disfrutar de historias de nuestras alas heroicas o alas gloriosas de España, podéis leer el libro Sol y Moscas, que os voy a poner un enlace de compra y también os voy a poner un enlace a la página web Sol y Moscas para que os podáis hacer con él también a través de la página. Y las librerías, ¿está a venta en librerías? Sí, no, sí. Sí, hay un grupo de librerías que están en la página web, en solimoscas.com. Ahí está la pasarela de compra directa con tarjeta y luego aparte pues todas las librerías que están colaborando. Vale, pues ahí que vayan los oyentes directamente y también yo creo que en Amazon estará, por lo tanto yo pondré un enlace que pongo siempre y ya sabéis, si queréis disfrutar de la historia de la aviación española, leer el libro Sol y Moscas, una serie de relatos cortos sobre pilotos españoles en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, me despido de vosotros recordándoos que si os gusta esta historia hablada podéis compartirla en vuestras redes sociales para que más gente disfrute de nuestra forma de contar historias, ¿no? Es decir, es una forma más hablada, menos a lo mejor leída que en otros sitios. Esto es una forma nuestra de contar la historia. También os recuerdo que estamos en todas las redes sociales y podéis seguirnos para ver lo que vamos publicando y también recordar que tenemos un blog que es el origen de toda esta historia, que es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com, donde tenéis cientos de artículos, reseñas de libros, podcasts sobre historia militar de todos los tiempos. Y también, ya sabéis que hablar mucho cansa y necesitamos recuperar fuerzas y para ello tenemos un pequeño sistema de micromecenazgo en el que de forma voluntaria, no hay una recompensa, yo no quiero que estos programas sean de pago ni que nadie pague para verme más ni escuchar más a un colaborador. Aquí nuestra política es que todo sea abierto. Y si alguien quiere invitarnos un café o un sándwich o algo más fuerte, tienen una página en patreon.com/bellumartis en el que podéis agradecernos, contar historias, pero ya sabéis, las vais a escuchar de cualquier forma porque jamás, salvo Manuel que cambie mucho yo, voy a poner programas de pago, ¿no? Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, Bellum Artis, Historia Militar, es el blog de la historia militar. Y estos son nuestras historias habladas y también vistas en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en patreon.com/bellumartis y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección
es bellunartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.